Bienvenidos. Temas clave de hoy en Plata es Plata. ¿Nos afecta o no a la economía la disputa entre el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y la ministra de Minas, Irene Vélez? ¿Termina esto tocando el bolsillo de los ciudadanos de a pie? ¿Cómo nos están viendo los mercados internacionales? Ya analizamos este tema. Lo que sí nos tocó el bolsillo es el derrumbe de la Panamericana y otros bloqueos que hay en las principales vías del país. ¿Qué productos estamos pagando más caro? Aquí se lo decimos. Y termina una semana con el dólar a la baja. Lleva ya por lo menos 6 días en los que ha bajado cerca de 300 pesos. ¿Qué significa esto? ¿Va a seguir bajando? ¿Va a volver a subir en algún momento? ¿Es buen momento para comprar dólares o para pagar deudas? Ese tema lo analizamos en minutos. Bienvenidos. Esto es Plata es Plata, un producto de Noticias RCN y el diario La República. Este es el primer capítulo de la segunda temporada, entonces conéctese con nosotros. Muy bien, mi querida Vane, primer capítulo de esta segunda temporada de Plata es Plata y llega en buena época porque hay mucha noticia. Así es, bienvenido nuevamente a este espacio que está muy cotizado, Juan. No, nos está yendo súper bien afortunadamente. Así y ya era justo volver para seguir analizando y hablando de esos temas económicos importantes. Y hay noticia de sobra. De sobra, ¿por dónde arrancamos? Le propongo el dólar, ¿cómo le parece? Perfecto. Sabe que el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, tiene un dicho, ¿no? Y dice que el que diga y le atine al precio del dólar es un brujo. ¿Por qué? Porque no sabemos. Es algo de locos. No, ¿y qué viene pasando? Porque viene a la baja, es un tema que vale la pena analizar. Viene bajando, eso pues le conviene a muchos colombianos, claramente, a excepción de los exportadores. Pero viene a la baja pese a unos anuncios del gobierno que en otra época hubiesen disparado el precio del dólar. Sí, pero hay que tomar en cuenta, Juanca, que no es solo los factores nacionales, también son factores internacionales, como el precio del dólar, como esos datos del PIB que salió hoy de Estados Unidos. Sí. Eso también ayuda una menor carga de inflación en ciertos elementos y eso ayuda a calmarnos un poco con el dólar. Dólar por debajo de 4.600, ¿qué dicen los expertos? Aquí en Plata es Plata los oímos. La primera percepción que nos da el dólar es que viene bajando desde el 9 de enero. Básicamente hay 2 o 3 motivos principales. El primero tiene que ver con todo el entorno internacional y está ajustado a las expectativas de las subidas o bajadas, en este caso, de la tasa internacional de referencia que es la Fed. Todos los datos económicos nos están diciendo que la desaceleración no va a ser tan fuerte, que la Fed no va a tener necesidad de hacer ajustes muy severos al alza y por supuesto el dólar internacional reflejado en el DXY nos permite entender que la tendencia del dólar internacional es bajista. Asimismo hay otros pares de monedas como el euro o las monedas europeas en general que tienden a valorizarse, debilitando por supuesto su contraparte en dólares. En el contexto interno hay varias noticias positivas que están haciendo bajar el dólar. Lo primero es que la prima de riesgo, la percepción de riesgo e incertidumbre reflejada en los CDS ha ido disminuyendo en lo corrido de este año. Lo segundo, la buena colocación de deuda pública ha mejorado las tasas de interés y el atractivo por supuesto en este mercado para Colombia, lo cual ha incentivado la entrada de divisas. Y tercero, los grandes contribuyentes que tienen que pagar sus tributos entre febrero y marzo de este año, eso también por supuesto genera ejercicios de monetización que hace que el tipo de cambio tienda a bajar. Estos son los 3 elementos que podemos considerar, interno y externo, que están haciendo que la tendencia haya caído desde los 5.000 pesos hasta este momento, casi 500 pesos, lo cual es un movimiento increíble. Pero hay que tener en consideración que pasado el tiempo de monetización de todas estas obligaciones tributarias y considerando que el mundo inevitablemente va a tener una desaceleración, sino una recesión, y Colombia va a ser parte de eso, ya las proyecciones del Banco de la República nos están diciendo que Colombia va a estar entre el 1 y 2% de crecimiento este año, lo cual versus el 8% implica que vamos a tener un proceso de desaceleración. Por supuesto, creo yo, va a afectar en algún momento el tipo de cambio nuevamente al alza, a buscar los 4.700, 4.800 pesos. Por tanto, estos niveles de 4.500, 4.400 se consolidan como un buen nivel de compra. Bueno, es muy importante lo que dicen los expertos, Vane, sobre esto que está pasando con el dólar. Viene a la baja, podría volverse a subir en algún momento, pero plantean ellos una estabilidad por lo menos por un tiempo. Y hacemos una salvedad. Algunos expertos, ojo, nosotros no tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero algunos expertos dicen que si bien a mitad de año puede subir, no va a superar otra vez la barrera de los 5.000 pesos. Eso es lo que dicen. No la tiene nadie, la bola de cristal, ¿no? Sí. Entonces esperemos a ver qué pasa, pero digamos consejo. Que es una ligera tregua, ¿no? Claro, consejo para el bolsillo. Si tiene que pagar deudas ahorita en dólares, páguelas ya. O si va a viajar
dólar, aproveche y compre dólares en este momento. Exactamente. Porque además no solamente está pasando en Colombia, esto es en toda la región y es por lo que está pasando en la economía de Estados Unidos. Así es. Y los datos de hoy, como lo decíamos al comienzo, fueron muy positivos. Bueno, ¿usted qué? ¿Cómo va con los impuestos? Bien, ¿Al día? empezando, sí, al día, y empezando ya a ahorrar para pagar los que vienen. De hecho, otro dato, otro consejo, estoy llena de consejos y de datos y de tips. eso se trata este espacio. Ya se puede registrar, Juanca, para pagar el predial por cuotas. Eso pues a veces nos agarra como a última hora corriendo con eso. Métase en la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá y hágalo a 4 cuotas. Ya se puede hacer. Eso es un dato muy importante. Sí. Se lo pregunto porque la DIAN acaba de hacer un anuncio, lo hizo hoy, es muy importante, y es: las personas que tengan en este momento deudas con el pago de sus impuestos, que estén en mora, van a tener hasta el 30 de junio hasta un 50% de descuento para ponerse al día. Entonces aproveche, evítese esos dolores de cabeza, porque además uno a veces no se da cuenta del chicharrón que es deber impuestos hasta que tiene que hacer un negocio, hasta que tiene que vender un carro, una casa o comprar, por el contrario. O pagar el impuesto de renta. Claro, o sea, cuando usted dice, uy, qué pucha, estoy endeudadísimo y esto se fue creciendo porque es que además los intereses no dan tregua. Así es, así que esta nota es bien útil. Claro, eso es muy importante. Bueno, ese era un consejo que le teníamos, pero vale, vamos a hablar de otro tema. Hablamos ahorita del dólar, Sí. Lo que está pasando, viene bajando. ¿Cómo están reaccionando los mercados a una polémica, ¿no? Un tire y afloje bien interesante que hay ahí entre miembros del mismo gobierno? Así es, eso es una de las cosas que más impacta a los gobiernos nacionales, y es cuando dentro del mismo equipo, es como un equipo de fútbol, cuando el director técnico dice una cosa y los jugadores dicen otra, o dentro del equipo de los jugadores, ambos están como en sentidos contrarios, eso no termina bien, y eso está pasando con el gobierno nacional, Huanca. ¿Por qué? Porque la ministra dice una cosa, la ministra de Energía, si vamos a hablar de eso, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dice otra, y el presidente Petro otra diferente. Usted ha oído un término muy militar que se llama fuego amigo. Esto es básicamente fuego amigo. Eso es lo que está pasando. Contradicciones entre el mismo gobierno. A veces da la impresión de que es el ministro José Antonio Campos que sale un poco a matizar lo que dice la ministra Irene Vélez, y con un tema muy sensible para la economía, Vanessa. Y eso sabe que claro, y eso se traduce en palabras llanas, palabras simples, inseguridad jurídica. Y los inversionistas lo que miran es qué pasa en Colombia. Bueno, hablemos de ese tema, ¿le parece? ¿Listo? Camilo Sánchez es el director de Libertanco, uno de los tanques de pensamiento más grandes de Colombia. Señor Camilo Sánchez, gracias por acompañarnos en Plata es Plata. Bueno, gracias Juan Camilo y a todos los que nos ven a esta hora. Bien, Camilo, gracias. Bueno, Camilo, rápidamente, vamos al grano. ¿Qué implica esto para la economía? ¿Cómo nos ven en el exterior? ¿Cómo nos pueden estar viendo los inversionistas cuando dos ministros del mismo gobierno, de carteras tan sensibles como la de Minas y la de Hacienda, empiezan a tener estos choques de opiniones y uno sale a contradecir al otro? Por supuesto, en primer lugar eso impide a las empresas y al mismo Estado incluso poder hacer una buena planeación de las finanzas, entre otras cosas porque al no tener cifras creíbles, pues las decisiones que tomamos están basadas en unos supuestos ya con dudas, impiden, digamos, que los mercados, que las empresas puedan prepararse para hacer su planeación, pero también que el mismo Estado haga su planeación de posibles ingresos en los próximos años, y eso termina afectando el marco fiscal de mediano plazo y demás. Entonces, por supuesto, pero en segundo lugar también la incertidumbre que este tipo de noticias y de hechos generan, hacen pues que el mercado pierda credibilidad en las instituciones. Esto parece que fuera un tema de empresarios, de inversionistas, pero ¿nos puede explicar cómo afecta esto al bolsillo del colombiano, el ciudadano de a pie? Bueno, lo primero es que el hecho de suspender la exploración o los nuevos contratos, que un día dicen una cosa, otro día dicen otra y demás, pues eso obviamente afectaría los ingresos que tiene el país, especialmente para enfrentar los problemas de la población más vulnerable. Los recursos que necesita Colombia para enfrentar su política social estarían ahí un poco comprometidos, pero adicionalmente pues hacer mal este tipo de cálculos y que resulte que se toma una decisión equivocada por parte del gobierno por tener cifras que no son, y hace que entonces rápidamente Colombia pierda su independencia en materia de producción de hidrocarburos, pues haría además que tendríamos que importar gas, combustible y demás, que terminaría afectando el bolsillo de todos los colombianos.
Bien, Camilo, estoy viendo aquí algunos datos y me parece importante que le hablemos también al gobierno, porque no solamente se trata de cómo afecta, sino qué hacemos para que no nos afecte, porque usted lo acaba de decir, sí nos afecta esto a los ciudadanos de a pie. Entonces, ¿qué hacemos para mitigar un poco ese impacto? ¿Qué le recomendaría a un tanque de pensamiento como Libertank al gobierno Petro en estos casos? Bueno, lo primero es que es fundamental para poder generar credibilidad en las instituciones que haya congruencia y consistencia en los mensajes. Los mercados, la ciudadanía incluso no puede seguir con esta incertidumbre de que un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Yo creo que es fundamental que el gobierno establezca una ruta y que todos los ministros y todo su gabinete vaya hacia la misma ruta. De lo contrario, pues la incertidumbre nos va a generar muchos problemas económicos a todos los colombianos. El director de Libertank, de ese tanque de pensamiento, gracias por estar en Plata es Plata, en Noticias RCN, el diario La República, lo Giovanni, ¿no? Finalmente, sí. Esto que se ve muy lejano como una pelea de políticos entre el ministro de Hacienda y la ministra Irene Vélez, una pelea, no, planteémoslo en otro término, como una disputa, un choque de trenes y de opiniones entre estos dos políticos, sí termina afectando el bolsillo del ciudadano a pie y la economía colombiana. Coloquialmente, Juanca, hay que poner la casa en orden. Claro, nadie va a querer venir a invertir en una casa que no está en orden, eso es lo que hay que salir a mostrarle a los mercados internacionales. Así es, y hablando de casa, Juanca, ¿qué tanta papa come usted? Mucha. ¿Sí? Mucha, me encanta ¿Le gusta? la papa. Mucho. ¿Y ahorita cómo está haciendo? Porque están bloqueadas la Panamericana, la vía Santander por la Ruta del Sol y todos exigiendo, bueno, uno por un derrumbe y otro exigiendo beneficios sociales. Está carísima, ¿no? Está muy cara. Está muy costosa. Sobre todo la papa pastusa. Claro, la que viene del sur del país. Que es casi 40% de la producción de papa viene de esa zona. Por eso lo que nos gusta la papa, como usted y a mí, vamos a tener que pagar un poquito más. Le tengo datos, son 20.000 toneladas de comida que están represadas en este momento. Ahí, y en Santander, ¿sabe cuántas toneladas de alimentos son? Más de 2.000 toneladas de alimentos. O sea, comer caro. Y súmele a eso una cosa, Vani, Santander, en Barranca Bermeja, ahí donde hay una refinería grandísima, eso también va a terminar impactando el precio de la gasolina. Así es. ¿Será que vemos los datos de cuáles son los productos que están subiendo por esto? Sí, señora, adelante. Empecemos hablando un poco sobre la papa. Un producto que subió 4,83% y que si se comparan los precios de la primera semana con la tercera semana de enero, pasó de 2.232 pesos a 2.340. Si hablamos del plátano, que tuvo un alza de 10%, vimos que subió de 4.263 pesos a 4.690. Y en el caso de la arveja verde, que es el alza más pronunciada por causa de lo que sucedió en Nariño, pasó de 5.265 a 6.703, con un alza de más del 27%. Gracias, Juan, entonces, por la información. Bueno, lo obvio, el informe de Juan habla muy claro, cifras concretas de lo que está pasando y por qué vienen subiendo los productos. Exacto, y son productos básicos. Ahorita usted nos va a explicar cuáles son esos productos, ese top 5. Sí, 5 productos. De los productos. Así es, que son básicos en la dieta de todo colombiano. Entonces hay que prestarle atención a esto porque se nos está encareciendo y ya venimos de una inflación de 23% en alimentos. Súmele esto, el aumento de los costos de transporte. O sea, empezamos el año como mal en mesa, en comida. Dice el director de la República, sí. Fernando Quijano, que sí. no existe periodismo económico sin gráficos. Así es. Veamos este gráfico en pantalla y hablamos del tema. Mire. Vale, ¿por qué es importante el sur del país para la economía colombiana? Allá se produce, primero que todo, el primer dato es clave. 20.000 toneladas de comida que están represadas en este momento, ahí lo estamos viendo. Y no pueden salir, así es. Y no pueden salir, tampoco está pudiendo entrar mucha comida, ¿no? Exactamente. O sea, ese es el problema. Y recordemos el dato, Nariño representa casi 40% de la producción de papa, por ejemplo. Eso es muy importante. ¿Qué se produce en el sur del país y por qué es importante para la economía? Mire, se produce papa, plátano, arveja, cebolla y frijol. Eso es clave. Y le tengo otro dato clave. A ver. La última semana de enero y la primera de febrero, o sea, justamente en esa transición en la que estamos en este momento, es la semana del año donde más se cosecha papa en el sur del país. O sea, que si no aprovechamos este momento... No, lo peor es que entonces Luis Fernando Velasco, el asesor de regiones, alto consejero de regiones del gobierno, habla de un mes para el restablecimiento de la carretera. ¿Qué va a pasar en este mes con esa comida que hoy está represada y que va a empezar a salir? Y lo mismo, Juan, que está pasando, no lo tenemos en el top 10, pero sí ya hay voces de alerta con la leche y con FENAVI también ya ha hecho una alerta también por todo este tema de Santander y toda la Panamericana de los pollitos. Los pollitos también se están quedando ahí como represados, entonces hay que tener atención a eso y el gobierno nacional debería tener una solución inmediata para que las vías no sean ese obstáculo para que la industria crezca. Temas muy importantes, Vane. ¿Qué opciones tienen los agricultores? ¿Exportar a Ecuador? O buscar otro tipo de departamento para ver si se puede hacer alguna alianza. Consumo más local en el sur del país. Así porque es. Si no, realmente pues, no hay opción. Y no solo los productores, Juanca, hablemos también de los transportadores.
son personas que están ahí con los camiones varados, o sea, son días que se pagan, son fletes que se pagan y que no se ha podido solucionar. Entonces es una cadena productiva, son consumidores, son agricultores, son transportistas, somos todos. Y lo que está pasando por la trocha, que es una vía, la vía alterna, que es una trocha, es muy delicado. O sea, por Sí. ahí no tienen cómo pasar los camiones. Sí. Para los vehículos particulares es muy complejo el paso. Y por esa vía, por ejemplo, no hay hospitales. Si alguien tiene una Exacto. urgencia o un accidente, no hay cómo atenderlo. Es urgente restablecer Claro. esa vía. Y usted hablaba de Ecuador, sí, listo, vendo Ecuador, pero ahora el problema es que no están teniendo combustible para regresarse los camiones. Entonces, son muchos factores que están influyendo y en la que todos salimos Y perdiendo. los transportadores, para que cerremos este tema, están denunciando un mercado negro que les está cobrando unos fletes de hasta $15.000 para poder pasar a Ecuador. Eso Insólito. es impagable. Insólito. Eso es impagable. Bueno, Vane, viene época de reformas, el gobierno citó sesiones extras en el Varias. Congreso y vienen varias que nos tocan el bolsillo, ¿no? Entonces ahí viene la pensional, la Sí, laboral, la la de de salud, salud, la política. La de justicia, sí. Todas estas. Vamos a centrarnos en las que nos tocan el bolsillo y arranquemos por una de las que más suena, aunque no hay un texto. Tomo nota. La pensional. Listo, comencemos. Que nos cuente Carolina qué fue lo que averiguó y qué es lo que se sabe hasta el momento de la reforma pensional. Así es. Un tema que será clave en este 2023 es el de la reforma pensional. Y según lo que se conoce hasta el momento e incluso desde la campaña de este gobierno, es que lo que se buscará es que todas las personas que ganen hasta 4 salarios mínimos empiecen a cotizar en Colpensiones. Una de las grandes diferencias entre los regímenes pensionales en Colombia son las rentabilidades que generan. El régimen de ahorro individual con solidaridad, por ejemplo, lo que busca es generar rentabilidades para los afiliados que van después a cada uno de sus fondos. En ese sentido, las AFP invierten cerca de 33% en renta fija nacional. Aquí están, por ejemplo, los bonos del gobierno, o más conocido como TES. También invierten un 31% en renta variable internacional, como las acciones, un 14% en inversiones alternativas, un 13% en renta variable nacional, entre otras inversiones. Esto entonces después se va a cada uno de los fondos de los afiliados que después sirven para esa pensión que va a recibir cada uno. Según cifras de la Superintendencia Financiera con corte a octubre del año pasado, las AFP generaron rentabilidades promedio de 5,44% nominal a 10 años en los fondos conservadores, 6,66%, en el moderado, un 6,93% en el de mayor riesgo. Entonces aún el mercado está a la espera de conocer cuál será ese texto definitivo de la reforma pensional, pero lo claro es que será un tema clave para 2023. Mire, Vane, independiente de cómo quede la reforma, que es un tema muy polémico, pero del que todavía no hay un articulado claro, aquí estamos hablando de una transición de muchos años para casi todas las reformas que está planteando el gobierno. Y lo único cierto, Juanca, que tenemos claro es que hay los pilares, los 3 pilares que está definiendo el gobierno, pero nuevamente lo que hablábamos al comienzo del programa, hay una contradicción. Al comienzo, si usted recuerda, Juanca, cuando hablábamos de la reforma pensional, se hablaba de desaparecer las AFP, más o menos lo mismo que con la reforma laboral y las EPS, ¿sí? Pero ahora, una de las propuestas que se conocen, obviamente no es oficial, no tenemos todavía el texto publicado, es que Colpensiones se convierta en un banco, y al convertirse en un banco que funcione como una AFP. Entonces no entiendo, o sea, o vamos con las AFP o no vamos, o sea, es una contradicción total y nuevamente el gobierno cae en ese juego. Es un tema muy importante. ¿Qué va a pasar entonces con las pensiones en Colombia? ¿Qué va a pasar con el ahorro que hoy tienen los ciudadanos y qué va a pasar con los fondos privados? Exactamente. Sobre todo porque sabemos que en Colombia la gran, o son pocos, mejor, los colombianos que ganan más de 4 salarios mínimos y por encima de 2 tampoco es que sea mucho, Tampoco ¿no? es y mucho. todavía no se ha definido cuánto va a ser ese mínimo, ese pilar, en cuánto va a ser. Y ya en Colpensiones hay más de 6 millones de afiliados, entonces son cifras que hay que manejar muy bien y hay que conocer el texto puntual. Apenas lo tengamos, análisis aquí en Plata Estéreo. Texto que además Vane debería tener, y eso sí es importante, propuestas claras para qué hacer con Colpensiones, porque Colpensiones hoy tiene un déficit de más de 50 billones de pesos, 50 billones que estamos pagando entre los colombianos. Es decir, nadie se opone a que se le dé una ayuda a los adultos mayores que no tienen pensión, eso es importantísimo. Sí, hay que Pero tenerlo. ¿cómo se hace para que no afectemos las pensiones del resto de los colombianos? Claro, siendo abogado del diablo, el gobierno por eso quiere la figura de Colpensiones como un banco para que pueda hacer lo que hacen los fondos de pensiones privados, que puedan utilizar ese capital y lo puedan reinvertir para tener y moverlo y tener más rentabilidad. Ahora bien, ¿van a cambiar las semanas?
¿Usted se jubila con las semanas del aporte en el fondo privado o del fondo público? El presidente Petro dijo que no iba a cambiar la edad de jubilación, que no iba a cambiar nada. Sí, de eso. no, pero recuerde que hoy es diferente las semanas con las que usted se pensiona en un fondo privado o en un fondo público. Sí, no ¿Con sabemos. cuáles se va a pensionar? Porque claramente, si a mí me toca aportar una parte de mis pensiones a Colpensiones y otra yo decido enviarla, en caso de yo ganar más de ese voluntario. mínimo que se defina, Sí. y yo decido enviarla voluntariamente a los fondos privados, ¿con qué régimen me pensiono? ¿Se Dudas. va a unificar eso en un solo régimen? No han aclarado todavía qué se va a hacer. Y otro tema importante, se lo propongo para que lo discutamos la otra semana, ¿qué va a pasar con las personas trans? ¿Se pensionan como hombres o como mujeres? Ajá, Todos ahí esos es- temas son importantes y Sí. deberían plantearlo la reforma. Así es. Esta reforma tributaria. Bueno, vale, vamos a cerrando este programa, vamos con el tutorial del señor Cajamarca, Así que es. no nos falla en esta segunda temporada de Plata es Plata, también nos Y acompaña. que tuvo un tema, pero preciso para empezar el año, así que a tomar nota. Aquí sí hay que tomar nota. Claro, es que estamos hablando sube y baja del dólar, sube y baja de algunos alimentos, los gastos hormiga, ¿qué hacemos con eso? Así es, lo Ay, que vamos dijimos, al bolsillo. lo que dijimos el año pasado, ¿se acuerda? Hay que mecatear, pero pasito, Poquito. poquito y con mucho cuidado. Pues aquí va el tutorial del señor Cajamarca. Inicia el año y con ello nuevos propósitos, entre esos dejar de tener gastos hormiga o al menos controlarlos. Esos gastos como el café, como las membresías a plataformas de streaming o incluso a periódicos. Por eso hoy les traigo recomendaciones para disminuir o acabar con los gastos hormiga. El primero de ellos es hacer un presupuesto mensual. El segundo es destinar un solo rubro cada mes para ese tipo de gastos. Lo tercero es disminuir las compras por impulsos. Si usted desea comprar ropa u otro insumo, tómese al menos 8 días para decidir y pensar si realmente lo necesita. Finalmente, acabe con esas suscripciones que no utiliza. Muchos fallamos en ello, pero hay cierto tipo de herramientas que no usamos, como suscripciones a diarios digitales, internacionales e incluso membresías de plataformas digitales que hace meses no usamos. Bien, muy importante, lo que dice Cajamarca, lo que dice Iván es muy importante, o sea, Sí. haga un presupuesto. ¿Va a gastar plata? Hágale, gaste plata, No, y pero con- haga el presupuesto, no se Claro, y con listica en mano, por ejemplo, plataformas de streaming, todas esas cositas que nos comemos afuera, exacto. Uno se va moderando, por semana puedo gastar tanto, y ya al mes va haciendo la cuadra, como un contador. Tal cual, como un contador, Como no un lo puedo haber contador. dicho mejor. ¿Cómo es usted para la música? ¿Le gusta RBD o no? Me encanta todo tipo de música. ¿Y le gusta RBD o no? Es que ha sido tendencia duro en redes sociales Sí, estos no, días. están todo el mundo conmocionado. ¿Viene o no viene? No, hay chismes. ¿A usted le gusta, verdad? Hay ¿Usted? chismes de que hay, sí, ¿Sí? iría al concierto perfectamente. ¿Acá? Sí, hubiese concierto, ¿no? Pues eso o sea, es que hay dicen. chismes, pero todavía no se sabe nada. Bueno, sí. Pero aquí hay millones de fanáticos. Así es, les Millones de encanta. fanáticos a los que seguramente les va a servir ver las curiosidades económicas de ¿Y hoy. cómo los vamos a ayudar? No, pues les vamos a contar cuánto les vale ir a países cercanos, a donde Ah. sí está confirmado el viaje. Me parece. El tour de RBD. Miren Quiero verlo. ustedes. A ver. El esperado anuncio sobre los países que visitará la banda mexicana RBD este 2023 finalmente llegó, pero no con buenas noticias para sus seguidores de Colombia y otros países latinoamericanos. La gira, que arrancará el 25 de agosto en El Paso, Texas, y concluirá el 1 de diciembre en la Ciudad de México, únicamente recorrerá Estados Unidos, Brasil y México. Y aunque cada vez hay más pistas sobre un posible anuncio sobre Colombia, lo cierto es que no hay nada concreto. Por eso le traemos lo que le costaría ir a uno de los países ya confirmados. ¿Cuánto cuesta viajar a México? Tomando como referencia Guadalajara, los tiquetes desde Bogotá para las fechas cercanas al 26 de noviembre, que es el día en que se presentará la banda, cuestan entre 2.100.000 pesos, la opción más barata, y 4.750.000 pesos, la opción más costosa. Para el hospedaje, un alojamiento de 4 estrellas con una habitación por 2 noches para 2 personas cuesta entre 240.000 pesos y 375.000 pesos, dependiendo la zona en la que se ubique. Los gastos en viáticos varían, pero para tener una referencia, un almuerzo económico en la ciudad cuesta aproximadamente 30.000 pesos y otros productos como una cerveza cuesta 8.000 pesos, una botella de agua cuesta 3.000 pesos y una hamburguesa barata cuesta 8.000 pesos. Y en transporte, las tarifas de taxi o servicio de aplicaciones tienen un costo similar al que tendría en Colombia, dependiendo la distancia. Y a todo esto debemos sumarle el precio de la entrada a este evento. Una boleta general está costando aproximadamente 285.000 pesos. Así que haga cuentas y aliste el bolsillo para que haga parte de la última gira de RBD.
Bien, vamos llegando entonces al cierre de esta emisión de Plata es Plata. Vane, si le parece un repaso rápido por lo que va a ser noticia. Así es, ¿empieza usted o yo? Sí, si quiere me arranco yo con Listo. noticias de RCN de la Listo. cita. Que ya en minutos llegan Joana Maya, que les va a contar qué ha pasado con el caso de la DJ Valentina Tres Palacios. Tenemos videos que muestran cómo el presunto responsable, que era su pareja, un norteamericano, la habría sacado del edificio en el norte de Bogotá, ya el cuerpo sin vida, y lo habría llevado hasta Fontibón, donde finalmente apareció dentro de una maleta. En larepublica.co tenemos un informe acerca de las empresas chinas a propósito de todo este tema del metro de Bogotá, de que si se le cambian las condiciones o no. En La República puede encontrar un informe acerca de qué tan responsables son las empresas chinas con los grandes proyectos y obras de infraestructura. Es un tema que vale la pena seguir la pista, ¿no? Así es, Esta mañana, vamos a tenerlo. en noticias de RCN el ministro se comprometió que sí o sí iba a haber metro, las fechas. Y el gerente del metro de Bogotá también ya dijo, ya el proyecto va andando, así que pues esperemos. Las fechas muy en duda todavía, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa, Pero entonces, ya cuánto tiempo se estaría alargando. En noticiasrcn.com, ¿cómo es usted de licencia de tránsito? Súper bien. ¿Al día? Al día, Bueno, claro. si le toca renovarla, en noticiasrcn.com le vamos a contar cuánto le cuesta. ¿Hay o no hay descuentos? ¿Cuánto le costaría a usted este trámite? Pues conéctese con noticiasrcn.com, saque calculadora, papel y lápiz, haga cuentas y vaya y renueve su licencia si la tiene que renovar. ¿Listo? Nos fuimos. Ya, muy rápido. ¿Qué le parece el primero nuevo del año. look de Plata es Plata? Me encanta, más formal, como lo dijimos en la promo, más charladito. Más charladito, más charladito, cerquita. más cafecito, más a ver que nos entiendan. Muy bien, señores, los esperamos en las redes de Noticias de RCN, el diario La República. Vane, qué gusto haberla visto nuevamente otra vez. Muchas compartir gracias. espacio. Así es. Nos vemos la próxima semana conectadísimos. Nos seguimos viendo cada jueves, señores. Los esperamos en las redes sociales. Chao.